Dios les bendiga a todos y a todas que nos escuchan en esta mañana. Esta mañana preciosa de 31 de mayo del 2020, estamos la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Rio Plantation a través de las redes, congregándonos para dar el culto al Señor. Culto muy especial porque es domingo de Pentecostés. Es un domingo especial para la iglesia, con la venida del Espíritu Santo en medio de la iglesia primigenia y comenzando una nueva era del nuevo pacto con Jesucristo y el Espíritu de Dios con la iglesia. Esta es la pastora Alicia Rosas que les saluda y vamos a tener, como dije ya, el culto dominical de Pentecostés. Nos va a dirigir la hermana Santa Padilla Acevedo. Vamos a tener los cánticos especiales por la coral de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y esta servidora tendrá el mensaje de la mañana. También vamos a tener un momento especial para nuestros graduandos. Y damos gloria a Dios por ellos. Así que comenzamos el culto al Señor. Nuestra hermana Santa comienza la dirección del mismo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta bendición que nos concede en este domingo precioso que me recuerdo yo que en este domingo estaríamos en ayuno, en oración, último domingo de cada mes. Siempre lo celebramos en nuestro templo. Hoy estamos en nuestros hogares y le damos gracias al Señor por esa tecnología que permite que esa palabra de bendición llegue a nuestros hogares como iglesia. Meditemos en el Salmo 95. Cántico de alabanzas y de adoración. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en sus manos están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y en esa comunión, ¿verdad?, tenemos el cántico: hay una fuente en mí. Aleluya. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti.
ya le damos al Señor. Y seguimos, ¿verdad?, adorando al Señor por medio de cánticos, de la palabra del Señor. Y leemos en Génesis 1 y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y permite que ese Espíritu, ¿verdad?, se siga moviendo en nuestros corazones. Y a nuestro hermano Roberto Vázquez, que él tenga la oración de intercesión, ¿verdad? Hay muchas situaciones por las cuales tenemos que interceder y oramos, ¿verdad?, por nuestra pastora y pastores. También la situación mundial que estamos viviendo en nuestro país y la reapertura, ¿verdad?, de trabajo a la que estamos ya abriendo los comercios. También que se están dando en nuestro país y en los demás países y las naciones. La iglesia, para que seguir acompañando y llevando el mensaje de salvación y esperanza. Y por la preparación de abrir el templo los domingos, si así Dios nos lo permite. Por los enfermos, ¿verdad?, en general, pero por los enfermos de nuestra iglesia, que tenemos a Héctor Pérez, que le damos gracias al Señor porque ya está en su casa. Tenemos a Circo García, que también está en su casa, Carlos Jiménez, el hermano de Nelly, y por aquí pues tenemos el papá de Rosa, la compañera de Edgar, Daniel Pizarro, que está bien malito, está encamado, por orar por su esposa y Rosa, su hija, para que Dios le sostenga y le fortalezca, ¿verdad? Orar por los cuidadores, porque por ellos también tenemos que orar. Por Gloricel Mili, que también, ¿verdad?, sigue convaleciendo en su casa, y oremos con nuestro hermano Roberto por esta oración de intercesión. Roberto. Señor, Dios nuestro, Dios eterno, Dios que podemos confiar porque tú eres nuestro Dios. Solo tú sabes todas las situaciones que acontecen en nuestra vida y en la vida del pueblo tuyo, mi Dios amado. En esta hora nos presentamos ante ti pidiéndote misericordia, pidiéndote que tu Espíritu Santo se pueda mover en cada situación y en cada familia, mi Dios amado, que tú puedas obrar, mi Dios amado. Señor, te pedimos por los enfermos, primero de la iglesia, Señor. Amén. Tú conoces a cada uno, Señor. Esto, sí, Señor, Padre. Visítalos, y los otros, mi Dios amado, que tú conoces, mi Dios santo. Te pido que tú pongas tu mano sobre su cuerpo y tú limpias sanidad, mi Dios santo. Oh Dios, en ti, mira, Dios. mi Dios amado, la situación de nuestra iglesia. Yo te pido unidad, Señor. Yo te pido que la iglesia sea movida, mi Dios amado, al servicio tuyo. Sí, Señor. Estemos pendientes unos a otros en medio de la crisis en que vive no solamente Puerto Rico y la iglesia, sino el mundo entero, mi amado. Que tú protejas a cada miembro de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestro pueblo, mi Dios amado. Que tú lo libres de este virus, mi Dios santo. Y que tú puedas, Señor, impartir sanidad y que se pueda encontrar una cura, mi Dios amado, para que el pueblo no siga sufriendo, para que las muertes, mi Dios amado, se puedan detener, mi Dios santo, y que tú puedas tocar los corazones y que el pueblo, las naciones puedan visualizarte y verte como el Dios que todo lo da, como el Dios de misericordia, mi Dios amado. Te pido por la crisis mundial, por la situación que vive ahora la nación americana en medio de todos actos, primero de injusticia y ahora de violencia, mi Dios amado. Yo te pido que tú pongas paz, que tú pongas entendimiento, mi Dios amado, y que la justicia tuya sea la que prevalezca, mi Dios santo. Mira, Señor, los necesitados de nuestro pueblo, los ponemos en tus manos, para que sea tu espíritu, mi Dios amado, y la iglesia, que sean resilientes, mi Dios amado, en medio de cada crisis, crisis de salud, crisis emocional, crisis económica, mi Dios amado. Pero solo tú, Señor, eres el Dios que podemos confiar, el Dios que abre puertas, el Dios que restaura, mi Dios amado.
y por eso recurrimos a ti, sabiendo que tú vas a obrar. Y por eso nos presentamos, Señor, con humildad de corazón, pidiéndote que Jesús sea nuestro pronto auxiliador. Gracias te doy, Señor, y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora pues vamos a seguir, ¿verdad?, meditando en la palabra del Señor. Y tenemos al hermano Carmelo, una poesía, porque hoy es el día de Pentecostés, estamos celebrando el día de Pentecostés. Tenemos una poesía, que José la tiene por ahí grabada, Pentecostés, por el hermano Carmelo Ocasio Feliciano. Dios le bendiga, amados. En esta hermosa mañana quisiera recitar un poema para todos ustedes y para la gloria del Señor. El poema dice de esta manera. Se titula Pentecostés. Conmemoramos el día más glorioso de la Iglesia de Cristo en este mundo. Sigue en victoria tan inefable gozo, sirviéndole al Señor en lo profundo. Nació la verdadera iglesia en aquel día, son sus cimientos de pura solidez. El enemigo trata de destruirla, pero la iglesia se mantiene en pies. Pentecostés se llama poderosa, que purifica la llama ardiente en un segundo. Trae la vida verdadero gozo, con sus efectos nos limpia de lo inmundo. De ese fuego glorioso recibieron los 120 en Jerusalén. Hubo un estruendo que movió toda la casa y fueron llenos de la gloria y de poder. Fue cumplimiento escritural del profeta Joel. El pueblo se admiraba, no lo podía entender. Ellos gozosos hablaban otras lenguas, porque el Espíritu los llenó de su poder. Y muchos comprendieron, y muchos sorprendidos de lo que allí pasaba. De otros se burlaban y decían, ¿están borrachos? Pedro predicó su sermón de inspiración divina, expuso en el mensaje de la sana doctrina. Surgió un cambio glorioso en el apóstol Pedro. No es el Pedro cobarde que negó al maestro. Ahora todo es distinto y su vida ha cambiado porque fue bautizado por el poder de Dios. Pentecostés es la savia virtual que sostiene el creyente en su pureza. Es la inusual fuente de grandeza, es oasis fresco, manantial. Sigue adelante caudaloso raudal, tu manifestación es poderosa, es de prenda más grande y más hermosa que cambia nuestro ser a vidas ejemplares. Aún muchos ignoran cómo en aquellos tiempos las señales se cumplen una vez en la iglesia. Cristo prometió levantar un día por medio de su Espíritu Santo para morar con él. Vamos a tener ahora la lectura de la palabra que se encuentra en Joel 2:28. La palabra se encuentra en Joel 2:28. Vamos que todos lo tengan y podemos todos participar de la misma. Aleluya. Amén. Dice el derramamiento del Espíritu de Dios. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Antes de esta palabra que leí hasta el 30, dice el 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro en mi pueblo nunca jamás será, y que no hay otro en mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nosotros estamos viviendo esta situación bien difícil, pero en medio de esta pandemia, mire, vamos a creerle a Dios que Él está y que está al control de todo lo que está sucediendo. Así que hasta aquí mi devocional, pastora. Dios le bendiga mucho. Un abrazo y dejo a nuestra pastora con ustedes. Dios le bendiga. Gracias a nuestra hermana Santa. Vamos a tener un cántico de la coral de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico que se titula La Voz de Dios. Como quisiera tener la fe para poner mi pie fuera de la barca y sobre el agua caminar, salir de mi comodidad y sin saber a dónde ir, seguir a Dios, quien me llama a Él. Pero la tormenta ruge y se burla de mí, me hace recordar que ya lo intenté y fallé. Me dice una y otra vez que fracasaré, nunca lo logrará. No lo logrará. Mas la voz de Dios dice algo diferente. La voz de Dios dice no tengas temor, pues contigo estoy, te mostraré mi gloria. De todas las voces que yo pueda oír, yo escogeré obedecer la voz de Dios. Como quisiera tener la fe para enfrentar de cara al gigante, solo por piedras luchar, rodeado por el ruido de un gran ejército con sus armaduras, y tener valor para pelear. Pero el gigante grita, ríe, se burla de mí, me vuelve a recordar que ya lo intenté y fallé. Me dice una y otra vez que fracasaré, nunca lo logrará. Te derrotaré. Mas la voz de Dios dice algo diferente. La voz de Dios dice no tengas temor, pues contigo estoy, te mostraré mi gloria. De todas las voces que yo pueda oír, yo escogeré obedecer la voz de Dios. Mas David tiró la piedra y al gigante derribó, y al Jesús llamar a Pedro, sobre las olas caminó. Volaré sobre la tormenta, al oír la dulce voz de Jesucristo, al llamarme a mí. Mas la voz de Dios dice algo diferente. La voz de Dios dice no tengas temor, pues contigo estoy, te mostraré mi gloria. De todas
escojo obedecer, yo escojo obedecer la voz de Dios. Yo escojo obedecer, yo escojo obedecer la voz de Dios. Yo escojo obedecer a Dios. Yo escojo obedecer, Yo escojo obedecer la voz de Dios. Yo escojo escuchar. Yo escojo obedecer, yo escojo obedecer la voz de Dios. Gloria al Señor. Ese himno nos habla de obedecer la voz de Dios, y no a los de los temores. Y por eso, ¿verdad? Escogí ese cántico en esta mañana, porque Pentecostés nos recuerda eso mismo. Un momento en que el Espíritu de Dios desciende y da valentía a su pueblo para ser testigos. Quisiera en esta hora, ¿verdad? Citar Juan 14:26, que dice Jesús a sus discípulos en la última cena, les da la promesa del Consolador. Y dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendecimos, ¿verdad? O damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Te pedimos que en el nombre de Cristo nos guíes a través de la predicación en esta mañana, que sirva de edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra Pentecostés viene de penta, de 5, pero Pentecostés implica en este caso 50. 50 que en este caso son 50 días. Y quisiera, ¿verdad? Ponernos en contexto. En la Biblia vemos una fiesta de Pentecostés del pueblo judío que se cita en Levítico 23. Y es la fiesta, ¿verdad? Que celebra el inicio de la cosecha del trigo, que se da 50 días después de otra fiesta que se llama la fiesta de las gavillas. Pero el pueblo de Israel tenía la costumbre de, como ya dije, era un pueblo agrícola. Una de las fiestas era la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Así que se celebraba, y esta fiesta de Pentecostés se da en un contexto de muchos siglos antes de Cristo, y es parte de la cultura del pueblo judío. Hoy nosotros celebramos un Pentecostés que es diferente, pero que tuvo sus inicios en un momento dado en que el pueblo de Israel estaba celebrando esa misma fiesta de Pentecostés en Jerusalén, en el siglo I, una vez Jesús había muerto, resucitado y descendido al cielo. Y como coinciden, ¿verdad? Como coincide con el Pentecostés judío, pues nosotros también le llamábamos Pentecostés. Y lo celebramos 50 días, nosotros la iglesia cristiana, el Pentecostés cristiano, que es la segunda fiesta en este caso para la iglesia, lo celebramos 50 días después de celebrar la resurrección, el domingo de resurrección. Así que hoy, día de Pentecostés, han pasado 50 días en que nosotros terminamos la Semana Santa. Pero no es porque termina la Semana Santa nada más, sino porque el evento de la venida del Espíritu Santo de una manera permanente en la iglesia se da en ese momento en el siglo I y sigue vivo hoy para nosotros en el siglo XXI. Desde el inicio
que nuestra hermana Santa comenzó a dirigir, hemos leído varios textos que aluden al Espíritu Santo, que en la Biblia también se le llama Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, Espíritu de Jesús, o también Espíritu con letra mayúscula. O sea, todos estos, ¿verdad?, nombres le dan al Espíritu Santo en la Biblia. Pero quiero que sepa que el Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios y del Hijo, sino que Dios es trino, ¿verdad? Dios es trino y es uno. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros sabemos que es uno porque es todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Es un mismo ser, pero se manifiesta, cuando digo que es trino, se manifiesta en lo que llamamos las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Y cada, ¿verdad?, de esas manifestaciones de ese Dios uno tiene una función en medio de la historia de la creación y la salvación. Dios Padre, creador y sustentador de todo. Dios Hijo, encarnado como Salvador y Señor, que se entrega en la cruz por amor y resucita y asciende a los cielos y viene pronto. Y Dios Espíritu Santo, que se hace presente en medio de la iglesia y en medio de la vida del creyente hasta el fin de los tiempos. Este Espíritu Santo no es una fuerza, una energía, como algunos dicen, sino que es la tercera persona o manifestación de Dios, ¿verdad? Y como dije, acompaña hoy a su pueblo. La mejor palabra para describir al Espíritu Santo es paracleto, que viene del griego paracleto, así mismito, que significa consolador. Y nos muestra lo que viene a hacer. ¿Qué cosas, ¿verdad?, hace el Espíritu Santo? Pues viene a ayudar, viene a consolar, viene a fortalecer, viene a amonestar, corregir, viene a enseñar, viene a guiar. Y como leí, ¿verdad?, en el texto de Juan 14:26, viene a recordarnos lo que Cristo dijo e hizo, que concuerda, como es el mismo Dios, con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. No dicen cosas diferentes, todo es lo mismo porque es Dios mismo, ¿verdad? El Espíritu también convence de pecado. El Espíritu Santo también da seguridad y valentía, como decía el himno. El Espíritu Santo aboga, defiende a los suyos, capacita, nos ayuda a discernir, nos da sabiduría, transforma nuestra vida, promueve el crecimiento y la madurez del creyente y promueve el hacer comunidad al estilo de los valores que Dios quiere que tengamos todos y todas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente lo vemos en unos momentos, que se posa sobre unos líderes, pero se iba, entraba y salía, ¿verdad? Se iba, pero ya en la iglesia el Espíritu Santo es una experiencia y una presencia permanente. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando habla de Jesús a principio, ¿verdad? A principio en Marcos 1:8 dice que vendría después de él uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y está hablando de Jesús. Y vemos cómo en ese Marcos 1:10, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de una paloma. Y eso lo que nos dice es que Dios desciende, ¿verdad?, sobre la carne, en este caso Cristo, pero también eventualmente sobre su iglesia. Pero yo quiero afirmar que Jesucristo, ya resucitado, le da un mandato a sus seguidores antes de subir a los cielos y le dice: esperen en Jerusalén, allí
porque esperen allí para que descienda la promesa. Se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Y allí recibiréis poder. Esa palabra le encanta a mucha gente. Y le encanta a mucha gente porque piensa poder para tener control. Sin embargo, el poder no es el que da el Espíritu, no es para tener control. Es poder para poder vencer las situaciones de injusticia, las situaciones de inhumanidad, ¿verdad? Las situaciones que no le agradan al Señor. Y poder y valentía para poder llevar la palabra aún en medio de las situaciones difíciles. Por lo tanto, vamos a ver que en el Nuevo Testamento, Pentecostés comienza con la venida del Espíritu Santo en los 120, en Hechos 2, ¿verdad? Y ese Espíritu de Dios hoy está en nosotros, o sea, en cada una de nuestras vidas y con nosotros, para nosotros poder en el nombre del Señor llevar su palabra y ser testigo. Ese Espíritu de Dios acompaña a la iglesia y es central y es esencial en la comunidad de fe de los creyentes. ¿Cuáles son algunas de las funciones del Espíritu Santo? Ya mencioné algo, pero el Espíritu Santo convence de pecado y mueve a la fe. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, sentimos que le habíamos fallado al Señor y necesitábamos de la redención de Cristo. Eso lo hizo el Espíritu Santo y mueve a la fe a buscar del Señor. El Espíritu Santo es quien recuerda las enseñanzas de Cristo y nos ayuda a guardar sus mandamientos y nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es quien transforma nuestra vida con el fruto del Espíritu, según dice Gálatas 5:22, que nos llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. El Espíritu Santo nos capacita con dones, llamados carismas también, que es sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía. Son dones que usted puede que tenga uno que otro, ¿verdad? Todos tenemos dones del Espíritu. Discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, enseñar, liderar, todo eso son dones del Espíritu. Ayudar, ¿verdad? Ser generoso, ser evangelista, pastor, entre otros y otras. Lo vemos en Efesios, 1 Corintios y en Romanos. Pero no son los únicos. Esa lista que vemos en esos libros, ¿verdad? En esas cartas del Nuevo Testamento, no son los únicos. Porque hoy Dios también, a través de su Espíritu, da otros dones. El cantar es un don y hacerlo bien y entonado, ¿verdad? Tocar un instrumento como hace Adriana, como hace José, como en fe hará Carlitos en su momento. Él agarra la guitarra cuando ve a José, pues en fe hará Carlitos en su momento, ¿verdad? Esos son dones que Dios da. El uso de la tecnología, que también entre otros y otras. Y dice la palabra en 1 Corintios 12, 11 y 18, que Él da a quien quiere y como Él quiere. Dios Él da esos dones a través de su Espíritu a quien quiere y como Él quiere. Dios tiene propósitos para esos dones. Ahora, esos propósitos son de servicio y para edificación. No es para decir qué bien yo hago algo, sino para decir, Señor, pongo esto a tus pies para glorificarte y para que la iglesia y aquel que escucha pueda ser edificado en tu palabra y pueda ser sensible al orar de tu Espíritu. El Espíritu de Dios da poder en el sentido de valentía para ser testigos de Cristo.
Y eso lo vemos en la Gran Comisión, por eso es que Dios comisiona en Mateo 28, del 16 al 20, a sus discípulos y discípulas, cuando le dice que vayan a todo lugar. Y empieza con los vecinos, ¿verdad? Jerusalén, y sigue hasta los confines de la tierra, para que puedan predicar la palabra, para hacer discípulos, para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estamos hablando hoy, de ese Dios trino y personal. Ahora quisiera mencionar brevemente la experiencia de Hechos 2, que es la venida del Espíritu Santo de Dios a los 120, que miren mis hermanos, estaban encerrados en una habitación. Quizás tú y yo estamos encerrados en nuestras casas, pero allá a los 120 llegó hoy en nuestras casas por la cuarentena a nosotros, no importa la cantidad, 1, 2, 5, 20. Mire, llega el Espíritu de Dios. En Hechos 2, como les decía, se estaba celebrando en la cultura religiosa judía el momento de la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y 120 personas, hombres y mujeres, que amaban a Cristo en obediencia a Jesús, al mandato de quedarse en Jerusalén hasta que llegara la promesa, estaban encerraditos en un segundo piso, en una habitación, aglomerados allí orando. Posiblemente cerrados por temor a las autoridades judías, porque tenían miedo de que lo que le hicieron a Cristo fuera también lo mismo que le hicieran a ellos. Allí cerrados, en un momento de duelo. Y escuche bien, de duelo. ¿Por qué duelo? Jesús había muerto, había resucitado, pero se había ido al cielo, había ascendido. Así que ellos tienen la pérdida de Cristo y quizás un momento donde dice, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Esto es nuevo para nosotros. Lo hemos dejado todo por seguir a Jesús y ya Jesús no está con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Así que en un momento de duelo, un momento decisivo en sus vidas, el Señor, mientras ellos oraban, desciende en la presencia del Espíritu Santo. Allí, hermanos y hermanas, comenzaron, dice que hubo un viento recio, bien fuerte, y nuevas lenguas, idiomas, no lenguas que fueran disparate, idiomas, y voy a explicar ahorita por qué. Idiomas. Empezaron a hablarlo, gente sencilla, gente, muchos de ellos sin estudio, gente que quizás no habían ido a una universidad, primero porque no existían en aquel momento, ¿verdad? Pero que no habían estudiado unos idiomas, empezaron a hablar de Cristo en diversos idiomas. ¿Por qué yo digo esto? Porque los que estaban por allí, que habían ido a la fiesta de las semanas o de Pentecostés en Jerusalén, dice, y eran muchos, porque esa era la costumbre de que venían de otros lugares, como también venían de cerca de Jerusalén y de Palestina, dicen que escucharon la palabra del Señor en sus propios idiomas. Eso lo dice el texto, ¿verdad? Así que esas lenguas que ellos sintieron del Espíritu de Dios les sirvieron para predicar la palabra en diversos idiomas. Y los que estaban allí escucharon y dicen que el texto dice que lo hemos escuchado, que hablan del Señor. Pedro tiene que salir y Pedro empieza a explicar lo que está sucediendo allí. Increíble. Primero Pedro, aquel que negó a Jesús, aquel que también se fue y huyó, tomó valentía por la fuerza del Espíritu de Dios y da su primer sermón a miles de personas que fueron, ¿verdad? Que estuvieron allí y escucharon los idiomas, las lenguas del Espíritu de Dios. Y Pedro da su primer sermón y les habla de Cristo.
Hechos 2 nos dice que se convirtieron 3,000 personas por la palabra que Pedro dio inspirado por el Espíritu. Vemos que el Espíritu de Dios es aquel que da valentía en medio de todo para ser testigos de Cristo. Y comenzó una iglesia más grande, porque se convirtieron 3,000 más los 120 más, ¿verdad? Y por ahí siguió. Que se congregaban en las casas, que hacían la comunión unos con otros, ¿verdad? Y se refiere a la cena del Señor, o sea, partían el pan, que estaban en unidad, que entre ellos no había ningún necesitado, que Dios cuidaba, ¿verdad? A todos y a todos y añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso lo dice Hechos 2, 41, 47. El Espíritu de Dios viene para hacer comunidad. El Espíritu de Dios viene a cambiar los valores de este mundo, que son valores que separan, egoístas, injustos, en valores de cuidado, de amor, en valores de unidad, en valores de alabanza a Dios, en valores diferentes que crean una comunidad sana, una vida que sea buena para todos y todas. Qué maravilloso cuando el Espíritu de Dios desciende y hace esa obra de comunidad y también, ¿verdad? Transforma nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo, y estoy terminando, viene en un momento crucial, sumamente difícil. Como dije, donde la iglesia está en duelo, esos 120, pero viene para capacitarlos y para hacer una iglesia valerosa que fuera testigo y una iglesia que recordara, ¿verdad? Lo que Cristo dijo para que hubiese una comunidad del reino, ¿verdad? Que el reino de Dios se diera en medio de su pueblo. La iglesia hoy, usted y yo somos parte de esa iglesia, está viva. Y está viva porque el Espíritu de Dios está con ella. Aún en medio de la pandemia, el Señor está con su pueblo. Aunque no estemos en el templo, la iglesia sigue siendo testigos. Aunque estemos en cuarentena, la iglesia sigue predicando la palabra. Aunque estemos en nuestras casas, el Espíritu de Dios también desciende en nuestras casas porque trasciende el lugar físico. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Se acuerdan? Un corito lo dice y así es. ¿Para qué viene el Espíritu de Dios? Para que usted y yo vivamos una nueva vida en Cristo. Para que la iglesia como comunidad de fe haga la diferencia en medio de este mundo, porque el Espíritu de Dios la guía, la sostiene y la ayuda para seguir predicando el mensaje del Señor. Dios está vivo. Cristo vive y reina y su Espíritu está con nosotros, su iglesia. Gloria a Dios por eso. Así que si hoy esta situación que estamos viviendo ha hecho que te sientas quizás sin gozo, quizás en medio de qué va a pasar o con miedo, el Espíritu de Dios está aquí para fortalecer tu vida y para darte nuevas fuerzas. Les invito a todos y a todas a levantar nuestras manos para poder orar, para decirle al Espíritu de Dios que nos abrace, que nos siga dando valentía, que nos aliente y que nos guíe para nosotros seguir siendo la iglesia viva del Señor y para que nosotros podamos seguir sirviendo con fidelidad, proclamando el mensaje de Cristo en todo tiempo que tanto necesita nuestro país. Así que vamos a orar.
Y vamos a pedirle al Señor, Señor, dame un toque nuevo de tu espíritu. Señor, desciende en esta hora en nuestras vidas. Y levantamos nuestras manos y oramos al Señor. Oremos. Señor, cuán grande tú eres. Cuán maravilloso eres tú. Nadie hay como tú, ni obras que igualen a tus obras. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Dios creador y sustentador. Dios salvador y Señor en Cristo Jesús. Dios que está con la iglesia a través del Espíritu Santo. Ese eres tú. Y en esta hora, gracias te damos por tu bendita y maravillosa presencia. Señor, somos tu pueblo. Señor, necesitamos que continuamente tú renueves diariamente en nuestras vidas esa experiencia de Pentecostés para tener valentía, para llevar tu palabra, Señor amado, con sabiduría y discernimiento, para que otros y otras conozcan a un Cristo vivo y maravilloso y otra manera de vivir en comunidad con los valores tuyos, que son los valores más altos. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos desanimado. Te pedimos que en el nombre de Cristo tú sigas animándonos con tu espíritu, fortaleciendo nuestra vida y que, Señor, renueves esa experiencia de Pentecostés para seguir en comunidad viva, comunidad del Espíritu, llevando tu palabra y viviendo la misma. Gracias, gracias, gracias. Que hoy tu iglesia, doquiera esté, en cualquier lugar, no importa el idioma, reciba una visitación especial de tu Espíritu para seguir adelante en tu nombre, aún en medio de estas situaciones que vivimos, para que cuando Cristo venga, encuentre una iglesia gloriosa. Gracias, Señor. Gracias te damos. Esperamos, confiamos en ti y sigue llenándonos de tu espíritu todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor es nuestro refugio. Damos gloria a Dios. Y en esta hora vamos a la cena del Señor. Y quisiéramos dar gracias a Dios por los elementos. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Ruth que dé gracias al Señor por los elementos. Señor y Padre Celestial, no importa por las situaciones que estamos pasando, tenemos como iglesia y con corazones agradecidos siempre, Padre amado, acercarnos ante tu presencia, buscando la fortaleza, buscando la dirección de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Gracias por estos momentos en que hemos podido compartir este culto en esta mañana. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por la dirección, por los cánticos, por todo. Pero ahora, Padre Celestial, vamos a la mesa contigo, Padre amado. La mesa, Padre Celestial, que nos trae a nuestra memoria el sacrificio que tú hiciste allí en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos salvación. Gracias, Señor, por estos elementos, por el pan, por el vino, Padre amado. Y que no lo tomemos, Padre Celestial, simplemente porque lo queramos tomar, sino que lo tomamos, Padre amado, bendito sea tu nombre, creyendo que un día tú volverás por tu iglesia. Y nosotros, Padre Celestial, tenemos esa esperanza y esa fe de estar contigo, Señor, participando de estos elementos, Señor. Bendice, Padre Celestial, nuestras vidas en esta mañana. Y que esta experiencia, una experiencia nueva, Padre Celestial, con tantas situaciones que están pasando, pero tú estás, Señor. Y tú estás, Padre Celestial, nosotros como pueblo y como hijos tuyos, Señor, sabemos que vendrán bendiciones grandes, Padre Celestial, que tú derramarás, Señor, sobre nuestra familia, sobre todo nuestro Puerto Rico. Gracias te damos, Señor. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo, te doy gracias, Señor. Gracias por el vino y gracias por el pan, Señor. En Cristo Jesús, amén y gracias. Amén.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Participamos de la copa. Gracias. Así pues, Gracias, todas Dios. las veces que comáis este pan Gracias, Dios. y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis Adoramos y hasta que bendecimos tu Él nombre. venga. Amén. Oramos al Señor. Gracias. Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana. Porque Gracias. podemos a través de la cena del Señor recordar ese evento maravilloso de que Cristo hizo que el pecado ya no nos venciera, sino que Él venció el pecado y en Sí, la Señor. cruz Amén. y en su resurrección nos mostró la redención. Gracias te damos. Te pedimos, Señor, que como iglesia podamos seguir proclamando esta palabra maravillosa de libertad en Cristo Jesús, de relación nueva con Cristo Jesús y contigo, oh Dios grande, y que tú bendigas nuestro país. Aún en medio de estas situaciones hay palabra de esperanza. Amén. Porque Cristo vive y porque su espíritu sigue haciendo un obrar hermoso aún en medio del Amén. pueblo y del mundo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en todo tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, hoy también tenemos un momento especial que quisiéramos celebrar como parte de la iglesia. Quisiéramos en esta hora tener un momento especial de reconocimiento a los graduandos de nuestra iglesia. A todos ustedes nuestras felicitaciones. Sigan adelante en sus estudios para alcanzar sus sueños y metas. Recuerden contar con el Señor siempre. Damos gracias a Dios por nuestros graduados y graduadas. Y les decimos que pongan su corazón siempre en el Señor y Él les ayudará en todas sus metas. Confíen en el Señor y Él hará. Dice uno de los textos bíblicos. Así que gracias a nuestra hermana Gisela, que nos ayudó en hacer, por eso le dije que ella lo leyera, ¿verdad? En hacer esta sencilla presentación, pero en reconocimiento con mucho amor para nuestros graduadas y graduados. Vamos a tener la bendición pastoral por nuestra hermana Noemí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en estos momentos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la reunión que hemos podido tener, Señor, donde nos hemos edificado, Señor, a través de la palabra, Señor, a través de los cánticos. Gracias, Señor, en estos momentos te pido, Señor, que vamos a salir de esta reunión, Señor, pero no de tu presencia, Amén. Padre, y que estemos todos unidos como hemos estado hasta ahora, Señor, llamándonos y hablándonos para poder saber de cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, por nuestra pastora, por cada uno de los que están conectados, Padre amado, por los que no se pudieron conectar, Señor, que cuando reciban puedan oír, Padre Celestial, esta bendición tan grande que tuvimos hoy. En el nombre de Jesús te he orado y te doy gracias. Amén.